Hola, hola amigos de Seisonte, ¿cómo están? Espero súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre tres expresiones salvadoreñas. We are Seisonte. Empecemos. 1. Niña. Cuando escuchas esta palabra probablemente te imaginas una personita de 4 o 10 años. Pero en contexto puede ser una persona mucho mayor. Usualmente usamos la palabra niña para referirnos a mujeres adultas. Utilizamos la estructura niña más el nombre o el sobrenombre de la persona. Por ejemplo, niña Gloria, niña Mirna, niña Mercy. 2. Cosa. Esto puede referirse a un lugar, una situación, comida, evento, prácticamente todo. Con algunas variaciones o sinónimos: volado, chunche y babosada. Lo podemos utilizar en dos contextos. El primero, cuando no sabemos cómo referirnos a algo. Por ejemplo, vamos caminando por la ciudad y vemos un edificio muy bonito. Yo puedo preguntar, ¿qué es ese volado? Porque no sé qué es. El segundo contexto es un poco diferente y se usa de forma natural. Es algo cultural, diría yo. Por ejemplo, cuando estamos cocinando mi hermana y yo, y ella quiere la sal, ella dice, pásame esa cosa, y señala hacia la sal. Ella y yo sabemos que es sal y nuestro dedito señala hacia el objeto que queremos. Y nuestra tercera expresión salvadoreña es pero. Por ejemplo, vas por la calle y te encuentras un chuchito, perrito, muy lindo. Yo digo, ay, pero qué lindo, qué bonito, qué adorable. O cuando hace un gran calor, la gente dice, pero qué calor. Espero estas expresiones te hayan sido de ayuda. Nos vemos a la próxima. No olvides darnos like y suscribirte. Adiós. We are Seisonte.